Saludos a todos, mi nombre es Armando Brazova Matos, portador de la matrícula 2024-0787 en el Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. Esta vez vamos a estar haciendo la séptima y última práctica para el apartado de práctica segundo periodo para la materia Hacker Ético 1 impartida por el maestro Diógenes Jiménez. En esta vamos a estar practicando a la práctica laboratorio 6.4.7 ataques de inyección SQL. Entonces vamos a mostrar fecha y hora, símbolo de sistema, date, time. Entonces estamos grabando este video el miércoles 17 de junio de 2026 a las 11:19 am. Vamos a empezar de una vez. Primero que nada nos está dando un poquito de información sobre los ataques de inyección SQL, que es que básicamente hay algunas aplicaciones o web que utilizan SQL como base de datos, la cual pueden tener una vulnerabilidad que nos permite hacer consultas, es decir, obtener información, buscar información dentro de una base de datos al usar los operadores o comandos de SQL en un apartado. Ahora vamos a empezar con esto. Nos dice que tenemos que ir a nuestra DM Vulnerable, que es donde vamos a practicar esto. Voy a copiar el vínculo a mi navegador y aquí nos muestra de una vez la Dan Vulnerable. Le va a pedir la contraseña, pero yo lo acabo de hacer la práctica para revisar su funcionamiento. Luego nos va a decir que tenemos que bajar la seguridad de la Dan Vulnerable. Simplemente nos vamos aquí a la TWA Security. Elegimos en el menú plegable Low, Bajo y Submit. Luego se cambiará a esto. Muy bien, ahora con eso debemos irnos al apartado de SQL Injection, que es donde vamos a empezar a trabajar. Aquí nos va a dar un poquito de información sobre algunos comandos, operadores que podemos utilizar para obtener información utilizando un ataque SQL, de inyección SQL. Muy bien, en el campo User ID, que es el que tenemos aquí, vamos a escribir este comando de aquí y vamos a ver el resultado que nos da. Miren, nos está dando información sobre que tenemos usuarios, suponemos, con nombre y apellidos. Sería admin, Gordon Brown, Hack Me, Pablo Picasso y Bob Smith. Justamente las que aparecen aquí. El resultado confirma que hay una vulnerabilidad que permite la ejecución de declaraciones SQL que se ingresa directamente en los campos de entrada. Que sería no obligatoriamente algo de User ID, sino en cualquier parámetro de búsqueda, por ejemplo, en una página web, que estemos en una página de WordPress, digamos, que tiene conectado su SQL con los usuarios que tienen acceso de administrador y nosotros queremos buscar algo. Hay muchas páginas de informes, por ejemplo, que tienen una barra de búsqueda en la cual nosotros podemos buscar, por ejemplo, si es de medicina, eh, diabetes, tipo no sé cuánto, para uno poder buscar ese informe. Si en esa barra de búsqueda yo utilizaría algún operador de SQL, como el que acabamos de hacer, yo podría adquirir información aquí si hay una vulnerabilidad de inyección SQL. Ok, vayamos al siguiente. Hemos ingresado una expresión siempre verdadera que fue ejecutada por el servidor de la base de datos de la base de datos. El resultado es que se volvieron todas las entradas del campo ID de la base de datos. Bien, vamos a verificar la cantidad de campos en la consulta. Para esto en el campo ID vamos a utilizar este comando de aquí. Uno ordenado por uno. Pum, para que nos dé información sobre el primer campo. Y vamos a ir intercambiando el número para que vaya cambiando a ver cuántos campos tiene la tabla. Ahora le estamos diciendo, muéstrame eh, el campo uno. Le vamos a pedir ahora que nos muestre el campo 2. Ordenado por 12, no, 2. Hay un campo 2. Repetimos con el campo 3. Esto para ver cuántos campos puede haber en esta tabla. Y está diciendo que hubo un error en la columna que sería el número 3. Es decir, que solamente hay dos campos. Juntamente lo dice aquí, esta vez debería recibir el error y un no call, un 3. Dado que la tercera cadena devolvió un error, esto nos indica que la consulta implica solo dos campos. Esta información útil para conocer mientras continuamos con la explotación. Vamos a verificar la versión del sistema de administración de base de datos utilizando esto. Vamos a buscar información sobre las versiones.
Pum. Y aquí podemos ver que nos está dando información muy parecida anteriormente de usuarios con sus supuestos apellidos. Pero si vemos aquí, también aparece First Name 1 con un apellido, por así decirlo, 5.5.58, lo cual nos indica que gracias a esta salida 5.5.58, que el Database Managed Service es MySQL versión 5.5.58, ejecutándose en Debian por la versión dev de aquí. Con esto ya nosotros podríamos estar preparándonos para hacer alguna clase de ataque, porque ya sabemos qué versión tiene el servidor. Vamos a determinar el nombre de la base de datos. Hasta ahora hemos descubierto que la base de datos es vulnerable, y aquí con el primer ataque de inyección SQL sí funcionó. Obtenemos los nombres de usuario, por ejemplo. La consulta implica dos campos, por lo que hicimos anteriormente, que nos dio un problema cuando elegimos el tercer campo, porque eso quiere decir que solamente hay dos entonces. Y que el servicio de administración de base de datos es MySQL 5.5.58, por lo que vemos aquí. Ahora en el campo de user ID vamos a escribir esta opción de aquí para ver el nombre de la base de datos. Ven que simplemente estamos poniendo una cosita más o menos para ver la diferencia. Aquí tenemos solamente los nombres y vemos como en esta opción aquí en lo último dice que el primer nombre 1 y segundo nombre DVWA, que es nuestra T Vulnerable Machine. Al final del resultado deberíamos ver el resultado que ya estamos diciendo. Esto significa que el nombre de la base de datos es DWA. Entonces vamos a recuperar la tabla names de la base de datos de la TEM Virtual DEM Vulnerable Web Application, creo que eran las siglas. Siempre me gusta decir como las siglas de la cosa para metérmelo bien en la cabeza. Muy bien, en el campo User ID vamos a escribir este comando de aquí para que nos muestre los igualados de las consultas, una unión seleccionada de las tablas de los esquemas de información, donde el tipo de tabla sería la tabla base, y me está mostrando más información donde esté puesto específicamente el nombre de la DWA, que es el nombre de nuestra máquina. Y aquí lo tenemos. Aquí podemos ver las diferentes tablas que hay. Vemos que hay una para admin, una para Gordon, HackMe, Pablo Picasso. Las dos tablas que se van a encontrar entonces sería la de Guestbook y la de usuarios. Justamente la que están aquí. ¿Qué tablas crees que es lo más interesante para una prueba de penetración? Claramente la de usuario, porque con esto ya podemos recabar un poquito de información para intentar ingresar a esto. Vamos a recuperar los nombres de las columnas de la tabla usuario, ya que ya sabemos la tabla usuarios. Ahora vamos a descubrir los nombres de campo en la tabla users. Esto le ayudará a encontrar información útil para el pentesting. En el campo User ID vamos a poner esta de aquí. Vemos que ahora ya estamos utilizando el nombre de la tabla específico que encontramos, que es users. Una consulta de nombre de columna, de la información de la columna, donde el nombre de la tabla sea usuario. Y aquí estamos viendo los diferentes. Parece que están descritos como first name y last name. Y estamos viendo que encontramos a usuario, a password, es decir, que tenemos la tabla usuario, la tabla contraseña, avatar, las login y face login. La lista de nombres de columna se muestra por la lista de cuentas de usuario en la salida, que serían las de aquí. Lo que nos interesa es esto de aquí abajo. La información de cuáles dos columnas es de interés se utiliza en nuestra prueba de penetración y explique. Bueno, lógicamente la que más nos interesa es la password y la users, porque con esto ya podemos obtener más información sobre el mismo usuario, la contraseña y los credenciales necesarias para ingresar y tener acceso a la base de datos. Recupera la credencial de usuario. En esta consulta vamos a recuperar los usuarios y las contraseñas. Ahora estamos especificando que nos dé toda la información de la columna password, de la tabla password que tenemos aquí. Y aquí podemos ver que nos dice los usuarios y contraseñas encriptadas. De poder de usuario debería haber varios resultados con nombre de usuario y lo que parecen ser hashes de contraseñas. Esta de aquí. ¿Qué cuenta puede ser la más valiosa en nuestro análisis? Claramente, si vemos aquí, tenemos aquí admin con su contraseña encriptada. Esta es la que más vamos a querer porque vas a tener el acceso privilegiado a la información dentro de la base de datos. Como siempre se va a intentar obtener el usuario que tenga mayor privilegio para facilitar cualquier toma de decisiones o ataque interno.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, entre los campos user ID y user? El primero es que user ID es solamente un número, mientras que el campo user es el nombre de usuario. Ahora que tenemos los hashes de las contraseñas, cuando repetimos nombre de usuario, vamos a intentar quebrar ese hash. Para eso vamos a ir a la página web crackstation.net que se nos ofrece aquí, con la cual nosotros podemos detectar y romper el hash, como quien dice. Entonces nos va a decir que no está preguntando cuál es la contraseña de la cuenta administradora, ahí lo dice, pero claramente voy a mostrar cómo es. Aquí tenemos admin, el usuario, y aquí tenemos el hash. No sabemos cuál es, pero tenemos crackstation aquí. Lo pegaríamos aquí, another robot, craqueamos el hash, y aquí nos dice el hash que tenemos, el tipo de hash que es MD5 y el resultado en texto plano que es contraseña, password. ¿Cuál es la contraseña del usuario Pablo? Y repetimos el mismo proceso. Buscamos Pablo, aquí está Pablo, copiamos el hash, vamos a la página, pegamos, no soy un robot, y rompemos el hash. La contraseña es let me in, también con tipo de MD5. Y aquí es bastante sencillo porque prácticamente ya hemos acabado la práctica. Simplemente dice que le busquemos información sobre cómo se pueden mitigar los ataques de inyección SQL, que si lo buscamos en la web aparecerán cosas muy rápido. Por ejemplo, nos dice que la mejor manera para poder evitarlo es separando los datos del usuario de los comandos de la base de datos con consultas parametrizadas, que en lugar de concatenar directamente los datos del usuario en la cadena SQL, utiliza un marcador de posición, validación y sanitización de entradas, principio de mínimo privilegio que se basa en que si un usuario no necesita permiso de administrador para realizar su trabajo, entonces ¿para qué le darías permiso de administrador? Dale simplemente lo que es necesario para que funcione y nada más. Cortafuego de aplicaciones y demás. ¿Cuáles son los tres métodos de mitigación para evitar vulnerabilidad de inyección SQL? Lo que ya he puesto aquí, uso de consultas parametrizadas, verificación de entradas y validación de campos. También está lo que es la lista blanca, por ejemplo. Desactivar mensajes de error detallados para que no parezca que, digamos, por ejemplo, ha cometido un error en la consulta del usuario Juanito. Ya ahí uno dice que, pues se llama Juanito, yo puedo entonces recibir más información debido a eso. También se puede utilizar lo que sería las listas blancas para que si yo estoy buscando algo, por ejemplo, un nombre, no me permita ingresar números para así no terminar haciendo uno de los ataques que nosotros realizamos ahora mismo, utilizando el uno OR de los primeros que utilizamos, como estos de aquí, el que fue con el que empezamos. Si no tuviese permitido utilizar números, no podría ingresar, pero claramente dice User ID, así que se debe tener números, pero va a variar claramente dependiendo de la organización y de sus necesidades. Entonces, esta fue la práctica número 7 para la práctica de segundo periodo, el laboratorio 6.4.7 y un laboratorio de inyección de ataques SQL, ataques de inyección. Vimos lo que son los ataques de inyección SQL, cómo se pueden utilizar y cómo podemos ir recibiendo más información poco a poco, que luego podemos utilizar para explotar aún más a nuestro objetivo. Entonces la práctica fue acabada a las 11:32 del martes, el miércoles 17 de junio de 2026. Sin nada más que decir, me voy a despedir y nos vemos en las prácticas del tercer periodo. Bye bye.